Hola, hoy vamos a ver la última parte de la armadura de Dios. Esta está hermosa. Dice Efesios 6:13. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Vamos a ver esa última parte, que es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Lo que está diciendo acá es que simbólicamente Dios nos ha dado, cuando tú y yo creemos en Cristo, nos ha dado una armadura y nos está enseñando a usarla. Ya hemos visto todas las demás, nos falta la última, que es tomen la espada. Es como una espada que te da el Espíritu Santo, y esa espada penetra. Si viene una preocupación, si viene una enfermedad, si viene algo que te está penetrando, incluso hasta ha penetrado tu cerebro, te está preocupando hasta tus huesos, tus entrañas, o me está preocupando a mí, o estoy muy angustiado, la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene el poder para penetrar e ir hasta lo más profundo de mis pensamientos, hasta lo más profundo de mi corazón, y penetra y transforma y hace algo maravilloso. Pero quisiera que viéramos qué puede pasar con la palabra de Dios y cómo podríamos ir a la palabra de Dios, y que viéramos la palabra. Seguramente tú la conoces, la palabra del sembrador. Cuando está Jesús, les cuenta una parábola y dice que un sembrador, cuando Jesús está aquí en la tierra, les cuenta una palabra y dice que un sembrador salió a sembrar y avienta la semilla. Y esa, en teoría, si avienta la semilla va a dar fruto, pero no es como tú y yo conocemos, que se hace el hoyito y pone la semilla. No. En ese entonces, regularmente como se sembraba era que aventaban la semilla. Y esa semilla, si la avientas, va a caer. Y Jesús habla de diferentes 4 tipos de tierras. No quiero dar contar toda la parábola, la puedes ver en Mateo 13. Nada más voy a leer la explicación que hace Jesús de la parábola, porque eso nos va a dar mucha luz. Mateo 13:18. Mateo 13:18 dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Aquí va a hablar Jesús que tú y yo, cuando vamos a la palabra de Dios
cuando escuchamos la palabra de Dios, pueden pasar, Dios nos va a dar la palabra, tú y yo vamos a pasar tiempo en la palabra, y esa palabra puede caer en diferentes 4 tierras. Tu corazón, tu mente, lo puede recibir de diferentes 4 problemas, 4 formas. En 3 de ellas, sí lo vas a recibir con gozo. Vamos a ver cada una y vamos a ver la importancia de la palabra de Dios y que caiga en buena tierra. Ahí va a ser todo el efecto. Porque tú y yo podemos estar 100 personas escuchando la palabra, podemos estar 100 personas leyendo el mismo libro de la Biblia. Y en esas 100 personas puede ser que en 99, conforme pase el tiempo, no pase nada en sus vidas. Y una transforme su corazón, transforme su mente y Dios lo use. ¿Y por qué? Y el riesgo que quiero que veamos es que sepamos esa realidad. Y entonces le supliquemos a Dios, permanezcamos en Dios y el Dios que realmente esa palabra penetre. Vamos a ver 4 formas que podrían, cuando tú vas a la palabra, que esa palabra podría caer en tu corazón de 4 diferentes formas. Veamos una forma. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden. Primera, tú puedes ir a la palabra de Dios, o escuchar la palabra de Dios, o pasar tiempo en la palabra de Dios, pero no entiendes a qué se está refiriendo, no entiendes. No entiendes si no hay ningún cambio. ¿Qué pasa cuando la semilla cae en un corazón así? Entonces viene el maligno, viene Satanás, el diablo. Ya cayó tu palabra, para que yo traté de pasar tiempo con Dios en su palabra. Pero ¿qué va a pasar? Satanás o el maligno va a venir a tu vida o mi vida y va a tratar de arrebatar la semilla que fue sembrada en mi corazón. ¿Para qué? Para que no produzca ningún fruto. Y eso es peligroso. Yo tengo que saber que eso puede pasar. Yo puedo ir con buena intención a leer la palabra de Dios, no entender nada, y probablemente lo que está pasando es que Satanás viene y está arrebatando. Vamos a ver la segunda posibilidad cuando vas a la palabra de Dios. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Entonces vas a la palabra o escuchas el mensaje y dices, está bonito esto, me gusta. Pero como no tiene raíces profundas, no durará mucho tiempo. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por querer la palabra de Dios, caen. Entonces, segunda reacción que puede pasar. Vas a la palabra de Dios, pasas un tiempo con Dios y dices, están bien bonito, Dios me habló y están bien bonito esto. Pero esa semilla cayó en tu corazón, cayó en tu mente, pero no ha hecho raíces. Está la semilla y está muy por encimita. No has creído en Dios totalmente. Cuando echa raíces es que penetra la palabra en tu corazón, penetra en tu mente y de ahí te aferras y de ahí te agarras. Pero si dices, está muy bonito esto, pero queda por encimita, ¿qué puede pasar? Que tú dices,
Dios me ama, Dios me protege, Dios me guarda. Perfecto, ¿no? Cayó eso. Y entonces viene un problema en tu vida. Lo que tú quieras, de salud, de estado de ánimo. O eres perseguido por la palabra. Y dices, no, pues no es cierto. Si no, Dios no estaría permitiendo esto que me está pasando. Dios no me está amando, Dios no me está cuidando. Viene un problema económico, de salud, de inestabilidad, un problema emocional, un problema familiar. Y eso, como no tiene raíz profunda, en su momento lo recibiste con gozo, o yo lo recibí con gozo, y ese problema le empiezo a creer más al problema que a la palabra de Dios. Y entonces me enfoco más en el problema, me enfoco más en la situación y digo, no, realmente mi realidad es el problema, mi realidad es esto. Y dejo de ver a Dios, dejo de ver a Cristo y me enfoco en el problema. Y entonces caigo. Un problema me puede arrebatar la palabra y puedo enfocarme en el problema, puedo enfocarme en la situación y caer. Y mi mirada ponerlo en el problema, en la situación. Tercer escenario que puede pasar cuando tú y yo vamos a la palabra. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Tú y yo escuchamos la palabra de Dios, estamos en la palabra de Dios, pero otra vez, las preocupaciones y los afanes del día a día, mi trabajo, mis temas familiares, o me empiezo a enfocar en lo que las riquezas podría en teoría obtener. No, si tengo esto, voy a tener paz, voy a estar estable, y me enfoco ahí. Y quito la mirada de Cristo y me empiezo a enfocar en la preocupación, me empiezo a enfocar en la riqueza, en trabajar demasiado para obtener más riqueza. No puedo ir a la iglesia, no puedo pasar tiempo porque me tengo que enfocar en esto, en las preocupaciones, me tengo que enfocar en la riqueza, en pagar mis deudas, me empiezo a enfocar ahí. Y cuando yo quito la mirada de Cristo, cuando me empiezo a enfocar en eso, no va a producir ningún fruto. La palabra de Dios no va a producir ningún fruto Dios en mí. Cuarto escenario. Las semillas que cayeron en la buena tierra. Vas a la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Y esa semilla cae en tu corazón, cae en tu mente, pero le empiezas a creer a Dios. Y te empiezas a aferrar, me empiezo a aferrar en esa verdad que Dios me habló. Me empiezo a aferrar y le empiezo a creer a Cristo. Y sí va a estar el problema, va a estar los afanes, va a estar la preocupación, va a estar la tristeza, va a estar sentimientos, va riquezas. Pero me empiezo a enfocar más en lo que Cristo me está hablando, en lo que Cristo me está diciendo en la palabra. Me empiezo a enfocar más en la figura de Cristo. Empiezo a depender más de Cristo y digo, sí está del carajo esto, sí me está preocupando esto, sí me está trayendo la preocupación, sí, pero le empiezo a decir, Cristo, pero creo que eres más valioso tú. Eres más importante tú. Quiero pasar más tiempo contigo, quiero depender más de ti. Esto me está distrayendo y Dios, ayúdame a mis preocupaciones, ayúdame a mis problemas. Y empiezo a pesar de las dificultades, no quiere decir que no va a haber problemas. Va a haber problemas, va a haber dudas, va a haber dificultades, va a haber afanes.
Pero empiezo a apartar un tiempo y digo, no, me conviene ir a la palabra de Dios, me conviene pasar tiempo con Dios y me conviene suplicarle y decirle, Dios, esto me está distrayendo, esto está lastimando mi corazón, esto estoy muy preocupado, pero te quiero creer, te quiero depender de ti, ayúdame. Porque tú eres más grande que mis problemas, tú eres más grande que mis afanes, tú eres más grande. Y estoy sudando, estoy dudando, estoy preocupado, estoy angustiado, pero quiero depender de ti, quiero ver tu mano actuar en mi vida y quiero que tu espíritu me llene y que tu espíritu esté conmigo. Cuando empieza a ser así, eso lo que Dios me habló, me voy a agarrar en lo que Dios me está diciendo en su palabra. No nomás va a quedar por encimita esa palabra, sino va a empezar a penetrar en mi corazón. Eso va a empezar a traer va a empezar las raíces y va a empezar a transformar mi mente. Y voy a decir, no, Dios es más grande que este problema. Dios es más grande que esta dificultad. Dios es más grande que este afán. Y eso va a empezar a penetrar. Y eso va a hacer que entonces la palabra caiga en buena tierra. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Dices, no, esto es verdad, Dios me habló, Dios me está diciendo y yo me aferro a la palabra de Dios. Y entonces el aferrarme en quererle a Cristo y producen una cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. ¿Qué se refiere a eso? Que me voy a aferrar y yo, en vez de enfocarme en el problema, enfocarme en la preocupación, enfocarme en los afanes, voy a ver que es más atractivo lo que Dios me ofrece y Dios me va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios me va a dar tranquilidad. Dios me va a mostrar su amor. Dios me va a mostrar su paciencia. Dios me va a mostrar su misericordia. Dios me va a mostrar su perdón. Dios me va a mostrar lo increíble que es Él. Y eso va a producir más de lo que podría yo conseguir con mis planes, con mi esfuerzo, con lo que quieras. Eso va a producir muchas veces más. Por eso dice, va a producir de una semilla salieron 30, de una semilla salieron 60, de una semilla se multiplicó por 100. Eso no lo podrías conseguir ni con tu dinero, ni con tu servicio, ni con ni con nada. Eso lo va a conseguir, yo y tú lo vamos a conseguir, y Dios lo va a hacer. Dios el que me voy a su palabra, me penetra mi corazón, me aferro a Él, le empiezo a creer en Él y Él empieza a producir algo que yo no podría producir y nadie más podría producir. Y entonces me empieza a dar identidad en Él. Y voy a decir, no, mi identidad está en Cristo. Yo no soy lo que yo pienso que soy. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo soy lo que Cristo dice que soy. Y no soy lo que el problema, la situación dice que está pasando. Yo soy y el problema y Dios tiene el control y yo voy a depender de Dios y yo voy a confiar en Dios y me voy a aferrar en lo que Cristo es. Dice Lucas 1:13, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Cuando Dios te hable, vayas a la palabra, te hable. Y si Dios lo ha dicho, algo en tu vida o en mi vida, si Él ha hecho una promesa, no va a dejar de cumplirse. Por lo tanto, si Dios te promete algo, lo va a cumplir. Aun cuando esté el problema, aun cuando esté la circunstancia, aun cuando no le crea, Dios va a cumplir lo que prometió, porque no es hombre para que mienta. Lo que Él dice, lo cumple. Y me conviene. Y la palabra de Dios es, me conviene y te conviene. Entonces, si yo sé que si la semilla puede hacer algo increíble en mi vida, me conviene. Es una necesidad para ti, para mi vida, apartar un tiempo, de preferencia diario, y decir, Dios, quiero apartar un tiempo para buscarte, para ir a la palabra, para ir a la Biblia.
empezar a leer. Y bajo tu poder, bajo tu Espíritu Santo, tú me empiezas a hablar, me empiezas a dar verdades a mi vida. Y me empieza a agarrar de lo que tú estás diciendo. Y de ahí no me suelte. Es muy importante. Es estratégico que tú y yo apartemos tiempo. Sí, estamos viendo que la palabra puede estar en estas 4 tierras. Pero si tú no vas a la palabra, yo no paso tiempo en la palabra, lo que tú sabes de Dios, va a venir el diablo y lo va a arrebatar, va a venir las preocupaciones y te lo va a quitar, va a venir los afanes y lo va a quitar. Yo necesito me conviene pasar tiempo en la palabra, me conviene pasar que Dios me empiece a dar entendimiento y bajo el poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo, me empieza a revelar. Y entonces esa palabra, cuando tú vas a la palabra y pasas tiempo en la palabra, Dios está aventando la semilla. Así pase 5 minutos o 1 hora, Dios te va a aventar semilla. Y esa palabra no regresa vacía. Pero en el tiempo que pasemos tiempo en la palabra, Dios me va a hablar, te va a hablar, va a aventar semilla. Pero lo que tenemos que hacer es depender del Espíritu Santo para que esa palabra penetre mi corazón. Porque si no le empiezo a creer a Dios, esa palabra la voy a recibir con una alegría, ¿ya vimos? O una de dos, viene Satanás y me la quita. Otra la recibo con alegría, pero vienen las preocupaciones y me lo quita. O el atractivo de las riquezas, las preocupaciones, la va a ahogar. Yo necesito y me conviene y te conviene pasar tiempo en la palabra. Que Dios me hable y eso me va a dar paz. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué sirve que estés aquí en esta tierra? Que estés con vida. De que tú y yo conozcamos a Dios y Dios nos conozca. Dios te conoce. Pero lo que Él quiere y quiere de mi vida es que vaya a una cita con Él para conocerlo y Él me conozca. ¿Cómo me va a conocer? Cuando le empiezo a platicar de mis problemas, de mis dificultades y digo, Dios no se va a espantar si le empiezas a platicar tus problemas, tus dificultades, tus preocupaciones. Al contrario, Dios se agrada y dice, está tratando de depender de mí. Y Dios va a decir, le voy a ayudar porque eso me agrada. No quiere caminar solo o sola. Quiere caminar de mi mano. Quiere caminar que yo la guíe. Y Dios te va a ayudar a agarrarte y a decir, aquí estoy. No estás solo, no estás sola. Estoy contigo. Te amo. Te amo tanto que yo tengo un reino poderoso. Sirvientes poderosos. Pero me agrado más estar aquí contigo platicando y escuchando tus problemas y ayudándote y fortaleciéndote. Y yo fui a esa cruz, di mi vida para que esto fuera posible y para que ahora estemos juntos y Dios se agrada. Es una mentira que digas, Dios, ¿qué le va a importar? No, Dios se agrada escucharte, se agrada pasar tiempo contigo, se agrada que le cuentes, que le digas, Dios, quiero que transforme mi corazón, quiero que transforme mi mente, quiero que camines conmigo, quiero que me ayudes. Ayúdame, porque me estoy afanando, tengo esta bronca, estoy diciendo, perdóname, Él te perdona, restáurame, ayúdame, consólame, estoy lastimado por esto, no sé por dónde. Dios lo hace y se agrada. Lo único que te vas a llevar en ese tiempo, en esa tierra, es esos tiempos que pases con Dios y yo pase con Él y Él me hable, Él me transforme
No te vas a llevar tus riquezas. No te vas a llevar tus preocupaciones. No te vas a llevar ni tu cuerpo. Pero esos tiempos que pasaste con Dios y que yo paso con Él en su palabra y que Él te habla, que Él te transforma, que Él te da una nueva esperanza, eso sí te vas a llevar. Aprovechemos el tiempo. Partemos tiempos, una cita con Dios y pasa tiempo en su palabra. Dios ha dado a la NTV, Nueva Traducción Viviente, la NBI, Nueva Versión Internacional, la ETLA, Traducción en Lenguaje Actual. Son buenas, es una buena inversión ir y comprar una Biblia. A veces la del celular a mí me distrae. La he hecho varias veces, pero me distrae. Veo mensajes, veo WhatsApp y ya bailo. Pero una Biblia nueva, comprarla, ir y pasar tiempo con ella, subrayarla, buscar a Dios. Es como un libro nuevo, como un café. Puedes agarrar un té, un café, agua y apartar como una cita diaria con Dios. Eso es lo que te vas a llevar y le va a dar valor a tu vida, le va a dar valor a mi vida, me va a dar mi identidad. Voy a saber de dónde vengo, quién soy. No quién pienso que soy, no quién la gente dice, quién soy realmente conforme a Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por mí, quién es Cristo y por qué me ama tanto. Me voy a sentir amado, me voy a sentir protegido, me voy a sentir seguro, a pesar de las adversidades, a pesar. Vayamos y pasemos tiempo en la palabra, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Es nuestra luz, es nuestra esperanza. Y Dios te ha dado una espada. Es la palabra de Dios. Tomen la espada del Espíritu. Y el Espíritu, que es la palabra. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ese Espíritu te va a ayudar en tus batallas, te va a ayudar en tus dificultades y me va a ayudar. Si yo vengo a una batalla y voy sin la palabra, voy a perder esa batalla. Pero si yo voy a esa batalla, vienen problemas, dificultades, y yo he aprendido a usar la palabra, la espada. Dios me ha dado que la agarre y que enfrente mis dificultades, que enfrente mis angustias, porque Dios me ha dado y digo, no, aquí está, pues sáquese de aquí. Dios me ha dicho esto. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Dios me ama, Dios está conmigo ahorita. Dios no me ha dejado, no me ha abandonado. Para Dios soy importante. Y te agarras de la palabra y te aferras a ella, y Dios te enseña, y Dios te la va a recordar, y viene algo, un ataque, y vamos, sáquese de aquí con la palabra de Dios. Qué importante es, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Dios, ayúdanos a que vayamos a tu palabra, a que tu Espíritu haga esto en nosotros y que esa palabra penetre en nuestro corazón y crea y dé fruto. Ayúdanos, Cristo. Lo único que nos vamos a llevar, Cristo, es esos tiempos que pasemos contigo y que tú nos hables. Ayúdanos a valorarlos. Ayúdanos a apartar tiempo y que no haya distracciones de la tele, celular, problemas, sino que realmente pasemos tiempo contigo y sea tiempos que disfrutemos, tiempos que nos enamoremos de ti y tiempos donde tú nos transformes. Ayúdanos a conocerte y que tú nos conozcas. Necesitamos tu Espíritu Santo para esto, Señor. No va a ser bajo nuestra sabiduría ni bajo nuestro entendimiento. Tu Espíritu es el que tiene el poder para penetrar nuestro corazón, para penetrar nuestra mente y para ayudarnos a pelear esta batalla. Déjanos descansar en ti y conocerte, Jesús. Por favor, hazlo y sé glorificado en todo esto. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Nos estamos